Bueno, primero que todo, gracias Manuel por reiterar una invitación a trabajar en esta casa de estudios. Te agradezco mucho, estoy muy contenta de estar acá y vamos a tratar de intercambiar. Yo diría que voy a hablar un rato y después conversamos. Yo prefiero de esa manera, así no me desordeno mucho y entonces ustedes vayan reteniendo las preguntas, las cuestiones, hacemos un intercambio cuando yo termino, ¿sí? En primer lugar, eh, me gustó el título, ¿no? Que Manuel puso a esta actividad, a esta charla, a esta conferencia, porque cómo trabaja un psicoanalista. El es muy importante. El es muy importante, aunque hoy es una, pero como todos sabemos, después en adelante la bisexualidad es constitutiva del ser humano. Entonces, una. ¿Cómo trabaja un psicoanalista? Uno por uno, porque no hay todo psicoanalista, no hay uno universal que uno puede decir se trabaja de tal manera, por lo menos para el psicoanálisis, los psicoanalistas que somos deudores de la enseñanza de Lacan, ¿cierto? Donde no hay una receta, un modelo, un ideal a seguir. Somos entonces uno por uno y no nos adherimos a un encuadre fijo. La flexibilidad con la que trabajo no quiere decir falta de rigor, es decir, es un delicado equilibrio entre la flexibilidad y la rigurosidad conceptual. Quiero decir que enseñanza y transmisión están vinculados. Una cuestión es aprender con rigurosidad los conceptos que gobiernan nuestro trabajo, y otra cuestión es cómo cada una lee, ¿no es cierto?, la teoría que lo habita. La primera pregunta que nos podemos hacer, no solamente cuando estudiamos Lacan, sino cuando estudiamos cualquier pensador, cualquier filósofo, podemos preguntarnos ¿cuál es la preocupación esencial? ¿A qué problema responde la obra de un autor? Entonces, situados en la respuesta, tenemos la obra, tenemos la enseñanza, tenemos la clínica. Que Lacan no es sin Freud, ¿no? Sí. Lacan continúa, prolonga, extiende, amplía, explora la obra de Freud. No hay Lacan sin Freud. No se puede entender la obra que por sí tiene una cierta rigurosidad y una complejidad bastante importante, como ustedes sabrán. Es enorme la dificultad que presenta la obra de Lacan si no conocemos la obra de Freud. Porque se trata de eso, de prolongar, de abrir preguntas interrogantes que Freud no alcanzó a contestar. Entonces, la primera cuestión no es tanto la importancia de la relación con una teoría de lo inconsciente. Es importante, pero tal como yo entiendo mi clínica, es la relación con el propio inconsciente del analista, la mía y de un analista que se diga lacaniano, la relación con su propio inconsciente. Entonces, por un lado, la relación a la teoría del inconsciente. Hay una definición paradigmática que nos entrega Lacan desde el comienzo de su obra. Lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, nunca dejó de pensar eso, si bien le fue dando distintas versiones a lo largo de toda su enseñanza. Pero lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. Vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, yo trabajé hace pocas semanas en la institución en la que pertenezco, en farmacéutica, y
estuve relativamente satisfecha con ese modo de encarar la cuestión de cómo trabaja un psicoanalista. Y es así. Yo tuve un sueño que era el siguiente. Yo estaba, acuérdense que yo dije que es la relación con el propio inconsciente, la teoría por un lado y el propio inconsciente por el otro. Bueno, yo estaba en un festejo infantil, en un cumpleaños de un niño. Un cumpleaños que era verdaderamente fastuoso, ¿no? La puesta, digamos, la celebración, era una celebración principesca, tal como uno se puede imaginar los festejos de la nobleza. Había todo tipo de juegos, divertimentos, juegos de inteligencia artificial para los niños, una decoración fabulosa, muy colorida, muy diversa, diversos tipos de entretenimientos, magos, malabares, todo lo que uno se puede imaginar o que un niño se puede imaginar en una celebración de un cumpleaños. Pero había un sector en donde que estaba destinado a la familia y a los padres de los niños. Yo me encaminaba hacia ese sector en compañía de mi madre era joven en el sueño, y mi mamá me decía, esto debe costar como 2 millones. Y yo le decía, mamá, esto cuesta por lo menos 7 millones. Entonces nos encaminamos por un camino que dirigía a ese otro sector del parque. La cuestión es que ese sector estaba reservado para los adultos, empezábamos a transitarlo hasta que se ponía imposible. Era imposible avanzar por ese camino porque ese camino se convertía en una suerte de bosque cerrado, de bosque oscuro, de bosque donde el camino ya se volvía intransitable. Es un momento de angustia en mi sueño y una frase importante, para lo que le voy a ir diciendo, que le digo a mi madre, esto no es para nosotros. Y se termina el sueño, me despierto. Entonces, esto no es para nosotros, tiene el estatuto de un resto diurno que entró en mi sueño, porque en esas semanas estaba yo trabajando con un analizante y estaba pensando cuestiones en relación que rondaban a la cuestión del fantasma de este analizante, cuya angustia no cedía ante la situación que tenía que tomar una decisión muy importante, que era el modo de celebración de sus 60 años. Su mujer presionaba mucho para que el festejo sea lo más patoso posible, muy amoroso, una sucesión, le presentaba distintos presupuestos, a cual más oneroso, y mi analizante tenía que tomar una decisión, y esto era un momento crucial de su análisis, porque por supuesto era la repetición de su fantasma, en donde él se encontraba ante situaciones que quería, deseaba y no deseaba cometer ese exceso. Había algo que decía no, ¿no? Tomamos la frase, esto no es para nosotros. Esa era una frase que él le repetía a su mujer. No, esto no es para nosotros, referido al gasto que implicaba hacer esa fiesta. Entonces, cuando un gasto va más allá de las posibilidades económicas, interpreto que eso es un exceso, ¿no? Algo que lo excede, pero que no lo excede solamente en lo económico, sino que lo excede en decisiones que tiene que tomar en actos de su vida, que van más allá. Entonces él es llevado a algo a lo cual no se puede rehusar, no puede decir, no, esto no es, ¿no? Es decir, lo dice al mismo tiempo, duda, vacila, se angustia ante la posibilidad de tener sentimientos encontrados, diría, ¿no es cierto? Entonces, estos compromisos, él contraía deudas frecuentes, onerosas, que intentaba saldar con mucha dificultad. Entonces, yo repetía esta frase, esto no es para nosotros,
encontrando allí la pista, la punta, digamos, de un goce. Un goce que implica ¿qué cosa? Un síntoma. Un síntoma es un costado, es una presentación necesaria para un análisis. ¿Sí? El padecimiento con lo cual el consultante nos viene a ver, a consultar. Entonces, es fuente de sufrimiento al mismo tiempo que no puede dejar de hacerlo. O sea que necesita ejercer ese sufrimiento, lo toma, lo angustia. Entonces tenemos las dos caras del síntoma. El síntoma no es solamente un obstáculo al cual hay que eliminar, al que hay que curar rápidamente, como algunas otras terapias, digo, exprofesoterapias, pueden resolver de una manera, sacar del camino el síntoma. Porque el síntoma, sabemos desde Freud, es obstáculo y motor. No podemos entrar, ¿cierto?, comenzar un análisis, llegar a los síntomas. Sucede en ocasiones, sucede en mi experiencia, el síntoma no está tan claro desde el principio. Vemos que hay que trabajar en las entrevistas preliminares de modo que el síntoma se manifieste, que el síntoma se pueda decir. Y ahora digo una palabra muy importante, que se pueda decir. Es importante porque es la presentación clínica de Lacan, en donde él dice que es la clínica psicoanalítica, es lo que se dice en un análisis. Y esto es así como la frase paradigmática que guía mi clínica. Es lo que se dice, no lo que se habla. Marcamos una diferencia. El analizante o el candidato a análisis, digo yo, que todavía no comenzó un análisis, habla, pero no siempre dice. Y esto no pasa solamente en el análisis, esto nos pasa en la vida cotidiana a todos nosotros. Ustedes saben que hay personas con las que ustedes pueden hablar para decir algo, y hay personas con las que pueden hablar solamente. Entonces la diferencia es la relación fantasmática, la relación deseante, la relación de goce que alguien tiene con lo que dice. Y con eso trabajamos. Entonces, vuelvo al sueño. Cuando no podemos seguir el camino, que se estrecha cada vez más, no se puede seguir. Entonces yo interpreto a mi paciente. Digo paciente analizante, después si quieren conversamos sobre la diferencia, pero ahora para avanzar no me voy a detener en esa diferencia. Yo le digo, para avanzar hay que decidir, es una interpretación. Hay que perder algo. Cuando se decide, se elige, se pierde. Yo entiendo que este resto diurno de la frase que él usa, le dice a la mujer, esto no es para nosotros, entra en mi sueño por algún deseo reprimido de mi lado, pero es al mismo tiempo un resorte que colabora, que propicia, que me inspira, podríamos decir, a entender algo de esta frase, esto no es para nosotros. Me sirvo entonces de este sueño para poder trabajar en el análisis con este paciente. Entonces, ¿qué señala esto no es para nosotros? No, un límite. Este límite es una imposibilidad que Lacan lo anota del lado Freud de las pulsiones. La pulsión marca un límite y marca también un goce, es la relación que el sujeto tiene con el objeto de su deseo y de la pulsión, que es el objeto A. Es un invento de Lacan, que lo escribe en el Seminario de la Angustia, en el Seminario 10, no es el único invento.
él lo llama el único invento, pero no es verdad, porque hay muchos inventos después, pero el objeto A es algo que extiende, que abre, ¿cierto?, que nos permite extender la noción de Freud en pulsiones y sueños. Entonces, ¿de qué objeto A se trata acá, ¿no? En esta cuestión de gasto-no gasto, de este exceso. A mi entender, se trata de la pulsión anal, es decir, retener, soltar, ¿cierto? Ustedes saben, o si no lo saben, después lo conversamos, a cada pulsión corresponde, según Lacan, un objeto A privilegiado. Él extendió, ¿no es cierto?, el anal y el oral de Freud al invocante y al escópico. Las dos pulsiones que tienen que ver con lo oral y con la visión y la mirada. Pero bueno, estas son cuestiones, voy a tratar porque en el rato que tengo es una tarea, digamos, que me tomo de extraer lo esencial de lo que hoy quiero conversar con ustedes. Entonces, esto es una erotización de este objeto anal de parte de este analizante que le posibilita, ¿no es cierto?, una erotización de un objeto de la elaboración de un duelo respecto a una pérdida traumática fundamental. Entonces, no es para nosotros, fíjense cómo va derivando, ¿no es cierto?, de este no a la pulsión, ¿no es cierto?, a la pulsión anal, al retener, soltar, y al punto de partida, ¿no es cierto?, que pudimos trabajar, que tiene que ver con que una pérdida, digamos, todavía no duelada. O sea, es un duelo que no terminó su trabajo, como dice Freud, ¿no? El trabajo del sueño, el trabajo del duelo. El duelo es un trabajo, no está terminado, se está terminando, estimo y espero, y apuesto a eso en este análisis. Vuelve al sujeto gracias al soporte del otro. El otro es el que le hace la demanda, ¿cierto? Hay una demanda. La demanda del otro es algo que particularmente al neurótico obsesivo lo angustia, porque su angustia tiene que ver con ser fagocitado, tragado por este otro, por el deseo del otro. En este caso, la relación que él mantiene en el matrimonio. Si el sujeto está en análisis, eso le va a posibilitar, ¿qué cosa? Salir de ese engrampamiento que tiene en relación a la demanda y al deseo del otro, poder soltarse de eso. Ella quiere hacer una fiesta, sí, pero no estoy en condiciones. Mi festejo va a ser el que sea posible. El que sea posible. Solo las palabras dichas, vuelvo a lo que se dice, ¿no?, como dije hace un momento, en un análisis, van a posibilitar ¿qué cosa? Van a posibilitar una separación. El sujeto está en la construcción del sujeto en dos movimientos, alienación y separación del otro. Estamos trabajando entonces en la dirección, en la orientación de una separación. Un corte. Un corte quiere decir una escansión. Esto también tiene podemos abrir muchos significados al corte, porque un analista lacaniano, después vamos a venir sobre esto, una de las cuestiones fundamentales puestas en acto en la clínica es el corte de la sesión, pero no la interrupción brusca inesperada a los 5 minutos. Eso no es lacaniano, eso es neolacaniano. Si Lacan lo hacía, si atendía a gente 5 o 10 minutos, es porque era Lacan. Y Lacan era Lacan, y se murió y se terminó. Cada uno de nosotros hace, digamos, toma, ¿no es cierto?, la herramienta y la va moldeando de acuerdo a su propio análisis, al estudio, al intercambio con colegas, a la supervisión. Estos serían los 3 más 1, 4
en los que sostengo mi práctica cotidiana. Yo trabajo con personas que vienen a hablar de sus padecimientos, a los límites de su deseo, a las soldaduras a sus voces, a la palabra de Dios. ¿Cómo llama Lacan esto? Lo llama lazo, discurso. Quiere decir que además de nombrarlo, lo escribe con letras. Lo escribe con letras en el discurso del analista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una noción fundamental que Lacan avanza a partir de la idea de transferencia, del concepto de transferencia de Freud, y lo llama deseo del analista. Yo recibo personas que vienen a hablarme de sus padecimientos todos los días desde hace muchos años, que no voy a decir cuántos. Entonces, él va modificando, Lacan va modificando el nombre que le da a esta noción de deseo del analista, pero siempre la idea fundamental se sostiene. Cada día viene gente a hablar conmigo. A veces, a pesar de mi cansancio, de alguna inquietud personal, de alguna molestia física, alguna tristeza, algún desgano del día, me sucede que entro en mi consultorio, recibo al que viene ese día, esa hora, y algo para mí se disipa toda esta cuestión personal y entro en una serenidad productiva. Eso es el deseo del analista. El deseo del analista, donde se separa la persona de la presencia, la persona de la presencia, la neutralidad y la abstinencia. Toda la cuestión personal queda de lado, gracias a mi análisis, a la supervisión, al estudio, al trabajo que hago permanentemente. Queda de lado, no entra en mi funcionamiento, en lo que voy a decir. Eso porque no somos robots, por suerte, entonces no somos neutrales. Con cada uno que viene, tengo sentimientos, emociones distintas, figuraciones distintas, pero trabajo en abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a la sugestión y que todas estas cuestiones personales las tomo para mí como herramienta. Por ejemplo, un sueño que tengo que trabajar con ese sueño y pensar que esta frase yo la escuché y se la escuché a tal persona repetidamente tal día, y es por eso que entró en mi sueño como un resto de uno. Entonces, es gracias al deseo de analista que puedo hacer uso como una herramienta de un sueño. Y es gracias a ese sueño que encuentro una pregunta nueva para dirigir este análisis, para conducirlo. ¿De qué se trata esto? Se trata de la transferencia recíproca, porque la transferencia no es solamente del analizante o paciente, como quieran ustedes llamarlo, no importa ahora, es recíproca, que quiere decir que trabajo en el campo de la transferencia. Son posiciones diferentes, pero la transferencia también funciona para el analista. El analista también puede tener una transferencia negativa. Me ha ocurrido en situaciones con algunas demandas o algunas situaciones clínicas que me encuentro yo con el límite, donde necesito hacer una derivación a psiquiatría, necesito convocar a la familia, necesito hablar con un pedagogo, necesito hablar con un maestro, necesito convocar a otras personas que ingresen, digamos, por la sintomatología, por el padecimiento de la persona que está en consulta en ese momento. Quiere decir, hay una transferencia recíproca. Tengo que estar advertida de mi transferencia. Esto es una condición sine qua non, ¿no es cierto?, de un psicoanálisis lacaniano, porque pasa por el propio análisis, la supervisión o el análisis de control. Lacan lo llama análisis de control. ¿Por qué? Porque tenía en control a sus propios analizantes. Y esto está totalmente, se justifica y se sostiene. Es una de las razones por las cuales él padeció la excomunión de la Asociación Psicoanalítica Francesa, porque
para el otro psicoanálisis, que es lo que Lacan llamó los derivacionistas freudianos, en un artículo muy interesante, muy lindo de leer, lo pueden leer sin miedo. El psicoanálisis en 1956 están los escritos. No estaban, digamos, marcaron una serie de condiciones por las cuales lo excomulgaron Lacan. Una condición era que no solamente tenían análisis de control a sus propios pacientes y analizantes, sino que además les enseñaba, eran sus discípulos. Y yo dije, se sostiene y se verifica efectivamente, porque ¿quién mejor que el analista puede saber de qué se trata, ¿no es cierto?, las lagunas, las oscuridades, los síntomas del analista en cuestión. Entonces, análisis de control y análisis funcionan, no es obligatorio, pero en mi experiencia eso funciona y con mucha eficacia y con mucha productividad, digamos, para el trabajo del analista. Bueno, entonces, como sabemos, Freud hizo el descubrimiento del complejo de Edipo y la neurosis, también por su propio inconsciente. Freud no se va a dar gloria de eso, salvo en alguna correspondencia, pero Freud conservaba un sentido crítico, inclusive en sus vacilaciones. Aprendamos de eso. Es legítimo tener vacilaciones y tener dudas, porque estamos fuera del discurso del saber. El nuestro es un saber insabido, es incertidumbre. Es incertidumbre porque la incertidumbre habita, ¿no es cierto? Nos habita como seres humanos, hoy más que nunca. Hoy, en lo epocal, y después si quiere conversamos de eso, más que nunca la incertidumbre forma parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a cuestiones como ¿qué nos dio el genio de Freud? Yo dije hace un momento que Lacan prolonga, extiende, enriquece, complejiza temas tales como la enormidad del tótem y tabú, más allá del principio del placer, fundamental, hora del 20, que es un hito en la obra de Freud y es un punto de apoyo de Lacan para poder elaborar las nociones de goce. Varias versiones de goce. Son horas de enormes consecuencias para nuestro psicoanálisis lacaniano. Y Lacan lo recupera no solamente en los seminarios 25-26, sino hasta que se murió prácticamente, ejerció su seminario, y en los escritos. Hay una palabra que yo tengo mucho respeto por esa palabra, que la cuido, que la tengo muy presente, que es la responsabilidad del analista. La responsabilidad se sostiene en su práctica, se sostiene en su estudio, se sostiene en su análisis. ¿Pero por qué? Porque es importante volver a dar vigor a un debate que continúa y que continúa hoy y hacia el porvenir del psicoanálisis. Estamos en un mundo cambiante permanentemente y tenemos que tener alguna responsabilidad sobre el porvenir. ¿Y el porvenir del psicoanálisis de qué depende? Y depende de lo que hacemos nosotros todos los días. Entonces depende del debate, del estudio, con rigor, pero con flexibilidad. Porque, por ejemplo, si yo tomo una definición, ¿no es cierto?, de las otras lacanianas paradigmáticas, así como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, otra de la que nos servimos permanentemente es que la transferencia es puesta en acto de la realidad que es sexual. ¿Qué definición?
¿Qué definición? ¿Qué quiere decir? La transferencia es la puesta en acto. Puesta en acto es lo que hace un momento, digamos, le comenté sobre el modo en que yo tomo un sueño que tiene que ver con mi inconsciente. Esa es la responsabilidad. Tomar en cuenta, estar advertido que me puedo equivocar también, que puedo vacilar, pero que estoy advertida de mi inconsciente gracias a los análisis que se... El análisis, digo una nota al pie, tiene vencimiento como el registro de conducir. Si no es que alguien se analiza, se terminó, y está para toda la vida. No, el análisis se vence, gente. El análisis se vence. Hay que renovarlo. Entonces, hay que renovarlo porque lo inconsciente se renueva de cada uno de nosotros. Vamos viviendo distintos momentos de la vida y del mundo que nos habita. Entonces, esta definición, la realidad de lo inconsciente que es sexual, no se refiere a la sexualidad, y acá hay una diferencia notable también, que es del campo lacaniano, es de Lacan. Lo sexual no es tener relaciones sexuales. Lo sexual no se refiere a lo que nos acontece con el otro sexo. Lo sexual, en el caso, digamos, en la teoría de Lacan, tiene como marco de referencia la sexuación. La sexuación es el modo en que cada uno de nosotros, sea hombre o sea mujer, se refiere a su castración. El complejo de castración lo coloca Freud. Lacan lo extiende. Extiende la idea de la relación que tiene cada uno en relación a la castración. Y esa es una relación muy importante porque está totalmente vinculada a lo deseante. Y está totalmente vinculada a las posibilidades. Entonces, pensemos de vuelta en el límite que pone algo de lo real, que no se puede avanzar más por ese camino, que no hay posibilidad de excederme. Llego hasta donde puedo, y si me excedo, hay un goce, que Lacan lo llama goce podrido, que se anota del lado de lo sintomático, del sufrimiento, del padecimiento, como en la viñeta que presenté hace un momento. Entonces, cuestiones, voy a tomar un poquito de agua, perdón. La tesis lacaniana, la inexistencia de un metalenguaje, la existencia del metalenguaje, un lenguaje que va más allá. No hay ningún lenguaje que va más allá de nada. Es lo que está, es lo que está dicho, está dicho. De lo que está dicho se desprenden los decires, ¿no es cierto?, en lo que se habla. Entonces, esto marca toda una posición en la clínica, ¿no es cierto? Que no haya otro del otro, ¿no es cierto?, un gran otro del otro que decide todo por mí, que no haya un lenguaje más allá del que se dice, ¿no es cierto?, en un análisis. Lo que se dice está dicho y sobre eso trabajo. ¿Qué me permite a mí esto? Distinguir lo universal de lo singular. Por eso dije, el título del tema de hoy, de la actividad de hoy, de la conferencia de hoy, está puesto, pensado por un analista lacaniano. Porque no es de cómo trabaja un analista. Está marcando la singularidad, ¿no es cierto?, de cada uno. Entonces, hay que distinguir la estructura singular, subjetiva de cada uno de un universal. No hay un universal. ¿Cómo lo escribe Lacan esto? No hay un para todo. Esto está en las fórmulas llamadas de la sexuación, que a partir del seminario 18, llamado de un discurso que no se veía de semblante, él va escribiendo matemas. ¿Qué son los matemas? Son escrituras que vienen de la lógica y que él se sirve de eso durante un tiempo de su enseñanza.
Siempre que pensamos un autor enorme como Lacan, hay que considerar los tiempos de su obra. Una obra que nos gusta, por lo menos hemos aprendido en mayéutica, a leer en distintos periodos, ¿no es cierto? Así como está el joven Freud y está el final de la obra. Nadie es al final de su obra, no piensa en las mismas cuestiones, o si las piensa están enriquecidas por la experiencia, por otras lecturas, por otros... Entonces, la cuestión es, lo universal no es conducente para pensar nuestra vida. Barramos, ¿qué quiere decir? Barramos, estaba diciendo lo de las fórmulas y quería llegar, perdón, a una vueltita para atrás porque me perdí ahí, que les quería decir que arranca en el 18 y llega hasta el 20 escribiendo fórmulas para poner en claro, para escribir, para matematizar con lo que se llama la letra, ¿no? Una escritura que se escribe, las fórmulas de la acentuación. Bueno, uno se podría preguntar, ¿y qué pasó? ¿Qué se dio por escribir de pronto fórmulas matemáticas? Lacan, enorme pensador, dijo, de lo que me sirve, me sirvo. Y esto no es cualquier cosa. Esto quiere decir que tenemos acceso a distintas disciplinas, a distintos campos del saber, y que esos campos enriquecen el nuestro. Entonces, en un momento determinado, ustedes saben, Freud tenía esta preocupación por la cientificación del psicoanálisis, ¿no es cierto? Porque necesitaba colocar en el mundo que vivía, en su contemporaneidad, la eficacia del psicoanálisis. Y era el dominio del discurso de la ciencia. Lacan no zafa totalmente de esto y de alguna manera recurre y estudia durante meses enteros, años creo, topología, lógica, lingüística, matemáticas, por cierto, para encontrar una forma de afianzar lo que él sostenía en la letra. Entonces escribe las fórmulas de la acentuación, que ustedes pueden estudiar en los seminarios del 18 al 20. El 20, digamos, el 20 concluye con esto, pero quiero decirles algo que a mí me sirve, y es que, como aprendí de Freud, no tiremos el bebé con el agua del baño. No. Tiramos el agua del baño, nos quedamos con el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no, que las cosas no es que se terminan de una vez y para siempre. Entonces, cuando entramos, ¿no es cierto?, en una obra como la de Freud, como la de Lacan y otros autores, tenemos que seguir un tiempo, un periodo, y tomar lo que nos va viniendo bien, ¿cierto? Porque, por ejemplo, del inconsciente de Lacan después avanza otras definiciones, pero sigue, no descarta las primeras definiciones del inconsciente. Bueno, ¿cómo trabaja una psicoanalista lacaniana? Yo digo que es más importante sostener el problema planteado que resolverlo. Es decir, no creo que la cura sea por añadidura. Creo que el psicoanálisis efectivamente cura, pero sin curar curandis. No es ahora, rápido, ya. Es un trabajo y es un proceso que lleva un tiempo. Siempre me preguntan, ¿y cuánto tiempo? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Los pacientes vienen solos y se van solos, ¿no? Entonces, yo no tengo la menor idea. Ahora, tengo que mantener un problema y no tener en la dirección de la cura
la idea, el propósito, el objetivo de resolverlo. Se va resolviendo, pero se va resolviendo por el propio proceso analítico. No porque yo tenga como objetivo, como finalidad, como expectativa la resolución. Me da mucha alegría cuando se resuelve. Me da mucha alegría cuando se resuelve. Y además verifico que mi práctica, que alimento durante tantos años, tiene una dirección y tiene un sentido para mi vida. Entonces, se resuelve, qué bueno que está. Pero no es mi propósito primero. Mi propósito primero es analizar. Entonces, ¿qué más cosas quiero decirles para que nos queden buenos? Vamos a ir a la cuestión de lo inconsciente está estructurado como lenguaje y insistir en que el análisis se trata de lo que se dice. Ahora bien, lo que se dice, alguien lo escucha. Alguien lo escucha, pero también lo oye. Marcamos una diferencia, ¿cierto?, en la pulsión, digamos, del escuchar y del oír. El oído es el único agujero, el único orificio de nuestro cuerpo que no tiene posibilidad de cerrarse. No hay párpados para el oído. Entonces, escuchamos aunque no queremos escuchar, pero oímos a lo que prestamos nuestra pulsión de analistas. Hacemos una diferencia, la hago yo y la hacemos en mayéutica, entre audicionar y oír. La audición no es lo mismo que la escucha. Lo que entra por el oído, entra todo, pero yo separo, discrimino algo, ¿no es cierto? Un sonido, una risa, un suspiro, una manera de decir, y acá tengo que hacer un poquito de difusión de lo que yo pienso. Yo soy una defensora a ultranza de la presencia en el análisis, del análisis presencial. ¿De lo que me sirve, me sirvo? Sí, por cierto, no soy necia y tengo que vivo mi tiempo. Intento ser lo más contemporánea posible, ¿no es cierto? Acabo de ver una cosa fantástica, que son las pizarras que están en la universidad, que son pantallas, ¿no es cierto? Entonces yo digo, lo que me perdí esto en mi formación. Me perdí de poder trabajar con una pantalla, no con el pizarrón y la tiza y el marcador y el borrador y tiempo pasado. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nos avanza, ¿no es cierto?, la era digital. La era digital es un cambio de época fundamental. Entonces me sirvo de esa herramienta. Trabajo, por supuesto, con gente que no vive en la ciudad donde vivo yo. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, participantes que no pudieron estar presencial. Bueno, el análisis puede ser virtual, pero presencial es diferente. Es diferente. Es el modo en que el cuerpo habla. El cuerpo habla. El cuerpo habla. El cuerpo tiene un modo de decir. Yo observo cómo entra mi analizante o mi paciente a mi consultorio. Observo de qué modo viene ese día, dónde pone sus pertenencias, si me saluda de una manera habitual o no, de qué manera se dirige al diván, se excusa al diván, cómo se sienta, si se sienta, si se quita el abrigo o no se lo quita, si me sonríe o no me sonríe. Me doy cuenta en su rostro y en su mirada si lo veo o en su voz si lo escucho, cómo llega ese día. Todo esto está perdido en la pantalla, absolutamente. Está absolutamente perdido. De lo que me sirve, me sirvo, pero no quiere decir que sea lo mejor. Bien, entonces, escuchar y oír.
Obviamente que se escucha diferente en la presencia, porque se escuchan las tonalidades, se escuchan los suspiros, se escuchan los silencios. Los silencios hablan. Los silencios hablan porque los silencios a veces tienen que ver, Freud dice, yo creo, con pensamientos retenidos respecto, que están jugados en la transferencia. En mi experiencia, casi siempre es así. Casi siempre que alguien está en silencio, espero algunos segundos, ahora vamos a ver qué significa el silencio, ¿no es cierto?, en un análisis lacaniano. El silencio se escucha, no se oye, porque para que se oiga tiene que haber sonidos, tiene que entrar lo sonoro del cuerpo. ¿Cómo entra lo sonoro del cuerpo en la pantalla? Después me cuentan si escuchan. Sí pueden entrar ruidos, de que entró el perro, ¿no? Pasado eso, ¿no? Entra el perro, entra el gato, entra alguna persona que pasa por atrás y dice algo, ¿no? Cuando trabaja. A veces tengo algunos analizantes que porque viven realmente en situación que necesitan, ¿no es cierto?, la pantalla, yo abro la pantalla. Pero si no, no. El silencio. Hay versiones de algunos analistas que probablemente se crean Lacan, que hacen uso del mutismo, ¿cierto? He recibido y sigo recibiendo gente que se ha analizado con analistas que no hablan, que no les hablan, que se mantienen en riguroso mutismo. Yo leo ese modo de trabajar como un ejercicio del poder, como un ejercicio, como una salida del discurso del analista y una entrada en el discurso del amo. ¿Por qué? Porque se trata de lo que se dice, de lo que dice uno y lo que dice el otro. Y acá me voy a servir de otra definición canónica, que es que el analista forma parte del concepto de inconsciente. Dice Lacan. En francés es muy explícito porque dice faire partie, o sea, hace parte. Hace parte quiere decir que participa con lo que dice, ¿no es cierto? Participa con lo que dice. Esto no es para nosotros, por ejemplo, que repito yo, de lo que dice el paciente, viene mi sueño, lo repito, hace parte, hace decir, hace hablar. Entonces, si el analista forma parte del concepto de inconsciente, ustedes me pueden decir cómo va a ser si está callado, ¿cierto? O si tiene una sesión cortísima. Cuando Lacan coloca sus condiciones, todavía formaba parte de la Asociación de Psicoanálisis Francesa, motivo por lo que, otro de los motivos por lo que lo excomulgan, es la sesión corta. No es lo mismo la sesión corta que la sesión de duración variable. La sesión corta, que algunos analistas ejercen, por ejemplo, 3 minutos, 5 minutos, a mi entender, es otra manera de uso del poder. O hacer esperar en salas de espera a los pacientes mucho tiempo, no tienen hora, por ejemplo, algunos analistas trabajan así, se dicen lacanianos. Lacan lo hacía. Citaban a los pacientes, una sala de espera, donde se juntaban 5 o 10 y salía y decía, entre tal o entre cual. Era Lacan, era un personaje. Si ustedes pueden tener acceso, digamos, a los relatos, ¿es cierto?, de los que fueron sus pacientes, de los que fueron, ya se están lamentablemente muriendo muchos, pero algunos todavía hay, están los libros de las situaciones que se generaban en la sala de espera del consultorio de Lacan. Yo no trabajo así. Cada uno tiene su hora, nadie se encuentra con el otro, necesito mis 10 minutos para tomarme un café, contestar un WhatsApp, darle un poquito, lo que sea. Y las sesiones tienen, me he dado cuenta después a lo largo de la experiencia, que no es tanto un tiempo tan variable. Yo ya me di cuenta que mis sesiones duran entre 40, 45, 35,
alguna vez sí, si es necesario un corte antes de eso, pero necesito escuchar. Y para oír tengo que escuchar. Y el que viene tiene que hablar, viene a decir, no viene a entrar, saludar y irse a su casa. Para que eso le produzca mucha angustia, una enorme, ¿no? Un monto de angustia, y entonces vuelva con una angustia enorme a la sesión siguiente a tener otros 5 o 10 minutos de sesión. Estoy totalmente en desacuerdo con esa práctica así llamada suavizante lacaniana, pero que a mi gusto es neolacaniana. O sea, una deformación de la enseñanza de Lacan. Entonces, el artista está invitado a hablar, pero también está invitado a silenciarse, a callarse. Entonces, ni tanto ni tampoco. No usar el silencio como instrumento, como herramienta. Usar el silencio cuando el silencio está al servicio de que el analizante pueda pensar y pueda seguir pensando o asociando, angustiarse o traer un recuerdo encubierto. Yo no puedo dejar de remitir a los actos de mutismo, de silencio exagerado, de sugestión exagerada, a el fantasma del analista. El analista también trabaja con su fantasma. Esto ha dado lugar en algún momento de los intercambios con colegas de otras instituciones, escuelas, asociaciones, congresos, jornadas, a un debate bien interesante, que es si el analista también, ¿no? Hay un fantasma del lado del analista. Sí, por supuesto. El analista también tiene su neurosis. Pero como está bajo análisis, bueno, como pone sus dificultades y sus dudas y sus vacilaciones y sus hallazgos bajo análisis de control, está advertido, ¿no es cierto? Está advertido de qué objeto lo está gobernando en el momento en que dice algo o se equivoca o no dijo o por qué no dije o lo voy a decir la próxima, pero por qué habré dicho esto. Bueno, todo esto, ¿no? Es lo que va, es el florecimiento, digamos, donde se da el fantasma del analista que se pone bajo análisis y que a veces se solapa con algo del objeto fantasmático del analizante y ahí se produce algo que Lacan llama horror del acto. Bueno, ya en clara, vuelvo por un momento al ejemplo, en clara situación de sentimientos encontrados, paciente tiene que tomar una decisión, porque ustedes saben que cuando alguien va a buscar presupuestos para hacer un evento, tiene una deadline, tiene una fecha de vencimiento, tiene que decir firmo, contrato, seño, esto, y la mujer no acosaba, ¿no es cierto?, a mi paciente que tenía que tomar una decisión. Entonces, en plena crisis de sentimientos encontrados entre deseo o no deseo, quiero y no quiero esta situación, me dice, no, usted me tiene que decir finalmente, concretamente, ¿qué hago? ¿Hago el festejo o no lo hago? Entonces, por supuesto que el analista, paso yo no digo ni sí ni no, sino le repito la frase paradigmática, ¿no? Esto no es para nosotros. Entonces, si esto no es para nosotros, yo subrayo el no, pero el no aprendemos a partir de Freud que encubre un sí. Cuando el famoso sueño, ¿no? Esta no es mi madre, y Freud dice sí, esta es su madre. Entonces, hay una negación que habilita lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que manifiestamente se rechaza. Quiere decir que lo que este paciente está diciendo, sí, esto es para nosotros, pero lo temo, me angustia, me da vértigo, mucha incertidumbre,
Entonces, a esto, los coach, las terapias alternativas, hoy en día los influencers que también interpretan, las conductistas, podrían decir, bueno, lo que le conviene es hacer esto. Yo no tengo la menor idea de lo que le conviene. Lo que le conviene es analizarse. Lo que le conviene es poner bajo análisis este fantasma y este abrochamiento, este sometimiento, con este goce en relación al otro, que le demanda cuestiones que él no sabe si las desea o no las desea. Y que si las desea, puede pasar algo, por ejemplo, llegar a un divorcio, llegar a una separación. Yo siempre marco la diferencia en situaciones conflictivas con el partener. Una cosa es separarse y otra cosa es divorciarse. No hay por qué divorciarse, se puede separar. En general la gente no sabe, no puede separarse del otro. Entonces recurre al divorcio. No soy antidivorcista, ya claro, no. Simplemente estoy diciendo que es una medida extrema, altamente traumática para la descendencia, que es posible evitar cuando hay una buena separación. Es decir, que cada uno en su singularidad conviene un pacto, un contrato con el otro. A veces eso no es posible y se llega, digamos, a una medida extrema como puede ser el divorcio, que es lo que este hombre temía, que si no se sometía puntualmente a las demandas del otro, entonces iba a perder la relación. Yo trabajo en relación a la separación de la demanda del otro, porque de esto surge, del sometimiento permanente a la demanda del otro, que puede manifestarse bajo distintos objetos A, ¿no? A la mirada, por ejemplo, en nuestra sociedad contemporánea, focal, la mirada es privilegiada, tiene un lugar de privilegio en la demanda del otro. Pero eso puede variar. Entonces, ¿en qué consistía, o de qué se trataba más que consistir? Tenía cierta consistencia, está bien lo que dije. El síntoma generalizante, en un goce por tomar compromisos, decisiones, mejor dicho, que implicaban compromisos que no deseaban. Tomar decisiones que implicaban compromisos, o sea, compromisos libidinales, que él erotizaba, por supuesto, que no deseaba, pero los tomaba. Aceptaba lo que no era para su deseo, pero estaba listo para asumirlo a condición de someterse a la demanda de él. Estaba su imposibilidad de un rehusamiento, de decir que no. Decir que no muchas veces es difícil. Nos encontramos en nuestra clínica con síntomas que tienen que ver con la dificultad, la limitación de decir que no, o sea, de un rehusamiento a un goce, y que dar a ver un límite, el límite de la castración, precisamente, que aparece en mi sueño. En mi sueño que aparece que el deseo de participar del evento encuentra un límite en ese camino boscoso que no me permite seguir avanzando. Y que también está el exceso que trabaja el paciente. Cuando le digo a mi madre, no son 2 millones, son 7. Esa diferencia es el exceso que yo estoy escuchando en mi analizante y que entra como resto en el sueño. Entonces, él no disponía todavía de la posibilidad, porque su neurosis le impedía el rehusamiento, por la angustia a el rechazo del otro. Entonces, no se trata de tomar a la letra literalmente lo dicho por el analizante, porque eso sería lo que aprendemos desde Freud, contenido manifiesto. Por eso dije cuando empecé la diferencia entre el hablar y el decir, ¿cierto? Se habla en contenido manifiesto. Cuando algo del dicho cae, ¿no es cierto? Y son los dichos los que van haciendo el discurrir, ¿cierto? Del que habla, la asociación no libre, nada libre, no es libre. A mi criterio, si me permiten, la asociación no es libre porque está determinada por lo inconsciente.
Entonces, hay un modo, digamos, analítico. Uno puede usar la palabra intervenir. En Mayerbrica trabajamos bastante el término incidencia. Puede ser intervenir, puede ser una interpretación, puede ser una incidencia, puede ser algo que tenga que ver con un chiste, con una ironía, con un sonido. Todo esto forma parte, digamos, de las herramientas que disponemos. Entonces, esto no es para nosotros, es una interpretación, lo trae el propio analizante. Le dice todo el tiempo a la mujer, esto no es para nosotros, mientras él está deseando que sí sea. ¿De qué se trata clínicamente hablando? Es la repetición, concepto fundamental trabajado en el seminario de los 4 conceptos de Lacan. Es la repetición de un goce, de lo que se le impone y preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, es un hermoso, es una novela, digamos, es un relato de Barclay, el escribiente, que relata la situación de alguien que al modo kafkiano no hace más que escribir, registra documentos, registra informes en una triste oficina, horas de horas de horas de su existencia. Y finalmente, cuando su jefe le da un trabajo, finalmente así termina el cuento, después les digo al autor, no lo estoy acordando ahora, Barney puede contestar, preferiría no hacerlo. Muchos filósofos críticos, entre ellos Guattari, Foucault, muchos trabajaron esta frase en esta condición de que no es una negación absoluta, ¿no? Porque está el condicional, es un preferiría que me deja abierto que podría ser que sí o que no. Entonces es notable la ambigüedad que presenta, ¿cierto? En cambio, mi paciente tiene que expedirse de una manera asertiva. No puedo hacer esa fiesta, no debo hacerla porque doy entrada a un goce que me angustia. Entonces, nos encontramos ante la posibilidad difícil a veces de discernir de la diferencia entre un acto y un acting. Seminario 10, también ustedes tienen ahí el cuadro que Lacan presenta, el cuadro de la angustia, notable ejercicio de trabajo clínico, donde tenemos el seminario 15, el seminario que se llama el acto analítico. Todas las referencias bibliográficas y todas las que ustedes quieran y me puedan pedir después si yo lo sé o las dispongo en este momento me acuerdo, tienen que ver con lo que estoy hablando. Por ejemplo, el seminario del acto es fundamental, de diferenciar que es un acto, por ejemplo, decir que no o decir que sí. Eso es un acto, porque marca una diferencia entre un antes y un después, porque hay una aserción. Entonces hay algo del sujeto que se juega allí porque está advertido de su inconsciente y está advertido de aquello que no va a repetir. ¿Qué no va a repetir? En este caso, comprometerse a un goce, algo que lo excede y lo angustia. El acting hubiera sido someterse, digamos, y volver a endeudarse, ¿no? Para hacer la celebración que aparece en mi sueño como rector. Me estoy
llegando a las 10:15, y la verdad que me gustaría mucho que pudiéramos conversar. A ver, vamos a ver qué de lo que tengo acá quisiera decir antes de darles la palabra a ustedes. ¿Por qué es tan difícil curarse? Es difícil curarse porque nos enseña Freud que el síntoma lo llamó tierra extranjera interior. Fíjense qué sagacidad clínica. Vamos a principios de 1900. Tierra extranjera interior quiere decir que se porta un sufrimiento, no se sabe por qué, pero se lo sabe propio. Se le atribuye un sentido oculto que se relaciona con la propia vida, sin duda. Es ese mismo sentido que Lacan recomienda hasta el cansancio no engordar el síntoma de sentido, que es lo que se hace con la psicología, con la psicoterapia, con los conductismos, ¿no es cierto? Darle más sentido al síntoma. Por ejemplo, si un niño teme la oscuridad para dormir, uno podría decir, no sé de qué tenés miedo si acá no hay nadie, están papá, mamá, tus hermanos. No, el niño tiene miedo y tiene un miedo que está fundamentado en algo, es un síntoma. Entonces, le dejo la luz prendida porque la necesita, esto es algo de la vida cotidiana, y trato de hacer una consulta con un psicoanalista que trabaje con niños para ver de qué se trata ese temor, porque ese temor obedece a algo que el niño o el adulto lo sabe propio, le atribuye un sentido cualquiera, pero que no es el verdadero sentido que se va a trabajar en un análisis. Entonces, no se trata tanto, en mi experiencia, y siempre trato de hablar a partir de mi experiencia, del síntoma en sí mismo, del sufrimiento. Todos tenemos síntomas, y por eso Freud lo llama tierra extranjera interior, porque todos lo tenemos, no sabemos por qué lo tenemos, los queremos, no queremos desprendernos, nos acompañan, pero cuando aparece la angustia, ya no se trata tanto del síntoma, sino de un romance con el síntoma que no queremos romper, que no estamos dispuestos a romper. Es lo que el sujeto más ama de sí mismo. Fíjense qué definición extraordinaria, ¿no? Da Freud. Lo que el sujeto más ama de sí mismo es lo que lo hace sufrir. Y es aquí, ¿no es cierto?, esta entrada. Es aquí donde nosotros tenemos la puerta abierta para comenzar el trabajo analítico. Lo que molesta es lo que los síntomas no protegen, porque los síntomas es la protección de la neurosis. Entonces, cuando hay una ruptura de ese equilibrio, cuando se modifican, ¿qué cosas se modifican? Las condiciones de goce. Entonces, cuando se modifican las condiciones de goce, se rompe el equilibrio. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir que ese goce hay que acotarlo por negativo, hay que sacarlo del camino porque molesta, sino ponerlo en la cuenta, el goce cuenta, ponerlo en la cuenta del modo en que cada uno, cada una, hace algo con eso que pueda propiciarle una vida mejor. El goce define todo eso que proviene de ¿qué? De la distribución del placer en el cuerpo. Y ahí encontramos lo que tiene que ver con la pulsión, pero no estrictamente con el principio de placer. Ahí es donde, después del 20, de más allá, Lacan va avanzando.
Porque el goce releva. ¿Qué quiere decir? Que se construye, releva quiere decir que se construye en relación a lo que hace que haya una determinada, X para cada uno, distribución del placer en el cuerpo. Y es aquí donde nos encontramos con los orificios corporales y las diferentes pulsiones que nombraban más un tanto anal, oral, invocante, escópica. Entonces hay una distribución, quiere decir que hay un nexo, hay una conexión de la distribución entre el goce y el placer. De eso se trata de lo que escuchamos en la clínica que hacemos. Entonces, el placer en su distribución, podríamos decir así, toma la forma de un cuerpo. No importa de qué cuerpo se trate, toma la forma de un cuerpo. Esa no es la pregunta. Esa pregunta de qué cuerpo se trata no nos va a llevar a ningún buen lugar. Lo que sí nos va a llevar a un buen lugar es entender, analizar de qué pulsión se trata, de qué goza el sujeto. Y saber que el deseo es un límite interno, es un límite a la satisfacción de ese goce. Entonces es gracias a la interdicción, a ese límite, que el deseo puede encontrar su lugar, que mi paciente puede decir, este tipo de festejo no lo voy a hacer este otro. Pudo llegar a eso. Voy a hacer este otro. Este tiene que ver con mi real posibilidad y de este voy a disfrutar. Del otro voy a padecer. Este es un equilibrio inestable que se va a romper en otro momento por otra situación que tiene que ver con la pulsión de la repetición. Muy bien. He aquí donde un psicoanalista lacaniana encuentra en ocasiones la entrada para poder alojar alguna pregunta con la cuestión que nos ocupa. ¿De qué cura el psicoanálisis? ¿Qué hacemos cuando trabajamos? ¿Cómo trabajamos con el goce degradado del síntoma? Con la repetición, que aguijonía de continuo, sosteniendo la pregunta, ¿por qué hay algo más? Algo que haga decir algo, un mensaje que busque un significante. Entonces, ahora sí, voy terminando, ya lo amenacé, pero ahora lo voy a cumplir. A los dichos de Freud, Lacan prosigue. Con eso que Freud le contesta a Breuer, perdón. Freud le contesta a Breuer, pero no pudo teorizarlo. Te ocupas demasiado. Te ocupas demasiado. Son los excesos de Breuer. A lo que Lacan, como responde, que el analista forma parte, como les decía recién. Es decir, hace su parte. Entonces, la función, el trabajo que hacemos, va a descansar en la posibilidad que nos da nuestra herramienta de cambiar la orientación del discurrir del paciente en relación a su deseo y no a su gozo. Y por otro lado, ¿no es cierto? Lo vuelvo a citar porque me gusta mucho, esto que Freud le dice a Charcot, que se publicó recientemente un librito con ese título, el libro es de Octave Manoni, la frase que Freud le dice a Charcot en un momento determinado del trabajo conjunto: ¿sabes qué? Las cosas son como son. Bueno, muchas gracias. Las cosas son como son. Estoy acá para, no sé si para responder, porque no me gustaría que sea una cuestión de preguntas y respuestas. Si es posible, no es fácil, pero a veces sucede que podemos conversar. O sea, que alguien hace un comentario, el otro puede sumarse a ese comentario. Y bueno, si se da, sería lindo. Si no se da, también va a ser bueno. Gracias. Sí, bueno, soy el señor Carlos, pero tengo... ¿Cómo te llamas? Agustín.
Hola, Agustín. Tal vez, perdón, voy a hacer dos preguntas, pero muy rompiendo mi intención, pero a mí me pasó en psicología, a medida que estoy avanzando, y más cuando me empezaba a vincular el psicoanálisis, que al principio no simpatizaba mucho, que empecé a tomar noción, teóricamente y tal vez con la experiencia, de que tal vez efectivamente uno puede tener como no sé, cierto poder de decisión, control de impulsos, pero pareciera como que realmente a veces uno vive en una casa, así, a modo de, como el cuento de casa tomada, ¿no? Como lleno de fantasmas, de que está bajo la influencia de un otro. Y creo haber entendido humildemente que un poco el gran giro que propuso Freud y que después eh, reivindica Lacan es correr de la conciencia, la primacía de la persona. Lo que me divierten dos preguntas. La primera, a nivel teórico, es: ¿en algún momento la disciplina psicoanalítica o psicológica se puede acercar a realmente una concepción de la persona? Es decir, ¿realmente nos estamos acercando a lo que la persona es? ¿O siempre es un orbitar de la ciencia que siempre terminamos de ver caras y nunca entendemos de ver, y siempre es un fantasma permanente que nos persigue? O quizás por el discurrir mismo de la ciencia, así como Freud es una vuelta de tuerca, próximamente va a venir otra vuelta de tuerca necesaria que corra al psicoanálisis o lo profundice para otro sentido. Y mi segunda pregunta... Ahora, ¿podés precisar la pregunta? Porque haces un desarrollo, digamos, y me gustaría, si te veo si puedo contestarte, no sé si te voy a poder contestar, que por lo menos podemos intercambiar algo de cuál es tu cuestión, cuál es la cuestión que te inquieta, que no entendés o de la cual querés que podamos conversar. Sí, psicoanálisis o parapsicología se va a acercar a lo que realmente es la persona. Bien. Me gusta, bien, tenés otra, me gusta, dijiste sí, son dos. Y la otra que va de la par de lo teórico es, si quizás vos con más recorrido, ves que en el ejercicio de la profesión, o tal vez en la madurez de la propia vida, toda esta cuestión de lo fantasmático, está bien que esto, ¿no? Uno no es gobernador absoluto, pero sí con el discurrir, ese fantasma desconocido, sí lo empieza a ver como, al menos como alguien, un amigo, fantasma, y empieza a decir, bueno, está bien, esto es desconocido, hay una gran influencia que no capto, pero si en algún momento llegas a decir, bueno, esto es así, yo sé que esta repetición va por acá, que la vida tiene estos tintes, que las personas tienen estos tintes, y uno tiene como más, no quiero decir control, porque es lo propio, uno tiene más como decir, bueno, sí, es así. Gracias, Agustín, muy lindas tus cuestiones. Si les parece, escucho varias porque suele suceder que hay coincidencia y que se articulan las cuestiones, entonces después yo puedo coordinar las respuestas, a veces tienen que ver y a veces no. Pero sí. Espera, mi nombre es Tomás. Tomás. Una pregunta que me compromete un poco personalmente porque estoy considerando seriamente mi formación psicoanálisis lacaniano. Hay como una que siempre tengo de fondo que quizás me compromete porque no lo tengo tan claro conmigo, pero es ¿cuándo como analista sabés o intuís que lo que salió en ese momento del discurso del analizante o lo que pasó se corresponde con el deseo y no con otra cosa? O sea, ¿cómo ese momento, cómo sabés? Porque hablas de la responsabilidad y quizás sancionar algo que no es como deseo
qué sé yo, viste, siempre está el amigo que, no, porque mi psicólogo me dijo tal o cual cosa, y, y sobre todo si lo ubica el psicólogo en cierta posición, medio como, si querés, legislativa, de repente lo siguen a pie de la letra. Entonces, más allá de que seas un psicoanalista no hace eso, sí me interesa saber cómo se da ese encuentro con el deseo. Porque vos recién dijiste algo que se me dio tal cual, que saber de qué goce se trata y saber que el deseo es un límite a la satisfacción de ese goce, que gracias a la intervención el paciente puede encontrar su lugar. Entonces no sé si tiene que ver con, con eso, ¿no? Pero bueno, todo el tema de goce y deseo, y que a veces aparentemente se puedan llegar a aparecer, es algo que a mí me inquieta el futuro, ¿viste? Bien. ¿Alguno está pensando alguna cuestión que puede tener que ver con lo que Agustín y Tomás colocaron? Para decirlo ahora y así puedo charlar con ustedes. ¿Alguien tiene algo que decir lo que Tomás y Agustín colocaron? Creo que ¿Tu nombre? Agustín. Muy bien. Los Agustines. siento que acá retoma la importancia del lenguaje y Un poquito más fuerte, por favor, Agustín. que en relación con lo que plantean los chicos, creo que es importante poner como punto central el lenguaje, cómo Lacan toma el lenguaje, y esto que vos traías se trabaja con el decir, para responder a eso, para ver cómo es que en esa repetición de lo que se dice, se habla en la sesión, trae esto que ayuda a percibir tal vez el deseo o el goce del analizante. Muy bien, estás contestando entonces bastante a Tomás. Siento que va como por ese lado. Estás contestando bastante a Tomás. Claro, bueno, entonces sí, ahora yo Sí. voy a intervenir para ordenar un poquito estas reflexiones de ustedes. Una cosa más. ¿Tu nombre? Jaime. Pues, habías usado la palabra incidir Sí. dentro de lo que vendría a ser el acto. ¿Qué dijiste de la reincidir? Sí, habías usado la palabra incidir. Sí. Algo de eso vimos en la primera hora, pero no estoy seguro si está relacionado con todo esto, de lo que se viene diciendo. Pero me encantaría si capaz. ¿Qué viste en la primera hora? Así. No, la cuestión es de la forma en la que se nombra el hacer de terapeuta, ¿no? Intervención capaz suena muy agresivo, entonces incidencias como para precipitar algo. Claro. Pero no me termina de quedar del todo claro. Bueno, muy bien. Bueno, a ver. Voy a charlar un poquito sobre estas cuestiones, ¿no? Porque como yo dije, no son preguntas y respuestas en esta situación. No se trata de eso, sino de lo que yo dije, lo que les suscitó a ustedes, ¿no? Como preguntas, y ver si de eso podemos avanzar un poquitito, aunque sea como que cada uno de ustedes se lleve una pregunta. Yo ya me voy muy contenta hoy. Ya estaba contenta cuando me invitó Manuel. O sea, como Manuel puede decir, yo no dudé un instante, ni le dije voy a ver la agenda, ni ninguna de esas cosas, porque me encantó la propuesta. Me encanta la propuesta, me encanta que me invite Manuel y la cátedra y estar acá. Entonces, Agustín, el primer Agustín que intervino, no quiero decir Agustín 1 y 2, pero me parece, porque se me parece. Entonces, el primer Agustín que intervino, traes en tu preocupación varias cuestiones que pertenecen a distintas disciplinas, a distintos campos. Entonces, eso puede generarte una confusión.
La psicología no tiene nada que ver con el psicoanálisis. ¿Mm? La psicología de la que se ocupa, y está la carrera, nosotros no tenemos lamentablemente carrera de psicoanálisis en Argentina, o sea que estudiamos psicología, yo soy licenciada en psicología, ustedes son, entiendo también el título de licenciados en psicología y el estudio de psicología, tienen la fortuna de tener materias de psicoanálisis, Rubio, no sé si hay otras cátedras de psicoanálisis, pero tienen la fortuna de tener dentro de la carrera materias que hablan de psicoanálisis. Hay algunas carreras de psicología que no tienen materias. Entonces, yo también tuve la fortuna de tener algunos grandes, enormes psicoanalistas en un tiempo, y después la formación de psicoanálisis va por la vía personal de cada uno. Por el estudio, por sus controles, por la relación en las escuelas, en las instituciones. Entonces son disciplinas de campos distintos. El psicoanálisis tiene por propósito, digamos, trabajar todo lo que tiene que ver con la estructura de lo inconsciente. Y los síntomas desde esa perspectiva, digamos, en la medida que son lacanianos, lo inconsciente está estructurado como el lenguaje. Entonces vos tomás un término que no pertenece al campo del psicoanálisis, que es el ser, la esencia. Lacan dice en Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, uno de ellos es el inconsciente. El inconsciente ni es ni no es del orden de lo no realizado. Anda ese capítulo del seminario de los 4 conceptos, sobre todo, todos son fundamentales, porque son los 4 conceptos fundamentales, pero el inconsciente, todos, ¿no? Inconsciente, repetición, transferencia, inconsciente, repetición, transferencia, y el cuarto, pulsión. Pulsión. Pulsión, claro, los 4 fundamentales. Pulsión inconsciente, transferencia y repetición. Entonces, de las primeras páginas, Lacan nos advierte que el inconsciente es el orden de lo no realizado. No hay una esencia del inconsciente. Entonces, tu pregunta es una pregunta fundamental, es una de las primeras preguntas que uno se hace, ¿no? Y esto como ser o no ser, digamos, la consistencia. La consistencia no va con lo inconsciente, el inconsciente no tiene ninguna consistencia. Entonces, errás el rumbo, ¿entendés? Si te equivocás de camino, si vas por el lado de buscar una esencia. La esencia es una noción que no pertenece al campo del psicoanálisis. Y persona tampoco. Lacan habla de sujeto del inconsciente. ¿Por qué habla de sujeto? Porque el sujeto es un sujeto dividido, es un sujeto barrado, atravesado por la barra. Entonces está atravesado por el enunciado y la enunciación. Una cosa es el enunciado, lo que se dice, y otra cosa es la enunciación. Por ejemplo, hoy yo hice un enunciado, pero lo que no dije, ustedes van a decir, ¿hubo enunciación de lo que dije? Es decir, ¿hubo algo de la transmisión? ¿Hubo algo de mi conexión, de mi relación a mi clínica, a mi inconsciente? Eso es lo que yo intento, no sé si lo logro. Pero a esta altura de mi experiencia y de mi vida, debo decir, intento eso. Que haya una conexión, ¿no es cierto?, entre el enunciado y la enunciación. Porque se puede hacer un enunciado formal, perfecto, coherente, sin enunciación. O con una enunciación que no transmite. Hay una relación, una articulación profunda, indeleble, insoslayable entre enseñanza y transmisión. Entonces, persona no es un término que corresponda al campo del psicoanálisis. Yo soy una persona, sí, soy una persona. Tengo un inconsciente, claro, trabajo con eso. Por eso yo traigo para una clase algo que tiene que ver con lo que me trabaja a mí, en mi transferencia con ese paciente.
Entonces, tu pregunta, Houston, we have a problem, no tiene respuesta. No tiene respuesta porque se va a acercar a la persona ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Psicoanálisis no. Porque trabaja en otro campo, con otras categorías. ¿Se entiende? Okay. Agustín, que está con el mate en la mano, a diferencia de Agustín que ha dejado el mate en el estante. Voy primero a Agustín y después a Tomás, porque vos, con tu intervención, entiendo que acotás algo al comentario de tu colega en el nombre. Claro, pero yo... Porque vos estás recuperando la cuestión de lo que se dice. Y lo que se dice, entonces se trata de llegar a algo en lo que se dice de lo ansu, dice Lacan, ¿no? De lo no sabido. El sujeto no sabe que sabe. Sí, decime. Yo tenía una duda, en realidad, eso. Para el psicoanalista lacaniano, este trabajo con el decir, sí, es actuar como un espejo frente al analizante. ¿Cómo se retoma eso hablado? Esa era mi duda. No, ¿por qué como un espejo? A ver, sí y no. Están los tres registros, ¿no es cierto? Los tres registros de la construcción, podríamos decir, para decirlo en sencillo, con los cuales nosotros podemos abordar el trabajo. El registro de lo imaginario, el simbólico y lo real. Yo no, hoy, en una hora o y cuarto, ¿no? Si me invitan otra vez, puede ser que pueda hablar de los tres registros. Claro, ya que te tomamos la palabra. Encantadísima. Los tres registros de la experiencia, que son el imaginario, simbólico y real. Cada uno con sus características y con sus dificultades. Sí, hay un momento en que el analista puede actuar como un espejo, repitiendo algo. Pero por ahí, lo más probable es lo que hago yo, no lo repito en el mismo tono. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, esto no es para nosotros. Yo puedo decir, ¿esto no es para nosotros? Esto no es para nosotros. ¿Esto es para nosotros? Esto es para nosotros. Entonces, mi tono va a dar distintas incidencias, y voy a la cuestión de la incidencia, porque la incidencia es lo que cae, ¿no? Yo incido, es un modo, digamos, una variación, podría ser respecto a una interpretación y respecto a una construcción que va tomando elementos de la historia, de lo que se dice en ese análisis, y hace una devolución en el sentido de una construcción. Una interpretación es más puntual. Por ejemplo, la que yo dije, para avanzar hay que perder. Eso es una interpretación. A ver, ¿qué más teníamos? Tomás, vos preguntaste sobre, tomaste la palabra sancionar. A ver, yo recupero de tu intervención algo muy importante, que es el lugar que toma el analista, que no toma un lugar de legislador, que no toma un lugar de ideal. Esto es para justamente la crítica que hace Lacan, por eso llama en el artículo del 56 los desviacionistas freudianos, los que perdieron el rumbo, poniendo al analista en el lugar del ideal. O sea, ¿qué quiere decir? El analista, entonces, hay toda una serie de cuestiones propias de los años 60, digamos, no, que siguen vigentes para la IPA, por supuesto, y la APA Argentina, del encuadre. El encuadre se llama encuadre a ciertas condiciones del contrato que se hace con el
entrevistado para análisis y se le ponen ciertas condiciones para el analista y para el que viene, donde el analista habla desde un lugar donde se supone que sabe. ¿Mm? ¿Sabe qué? Sabe lo que le pasa al paciente. Por lo tanto, va a hacer una dirección en relación a expectativas que tiene de lo que el paciente tiene que lograr. Tenemos palabras todas psicológicas, ¿no? Logro, por ejemplo, expectativas, ideales. El analista en el lugar del ideal del yo, pero que se convierte en super yo. O sea, el super yo a veces sádico, porque las cosas vienen como un mandato de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es como lo que me pide el paciente. Bueno, hago o ahora que está. Sí, ni no, ni blanco ni negro, no sé yo. El que va a saber si se analiza es el que está en el lugar, o en la silla no. Ahora no hago tanta diferencia, para mí el diván es fundamental, pero hay gente que no acepta o tiene padecimientos en el diván, lo trabajo y habilito la silla también. O a veces pasan del diván a la silla en algún momento crítico que es necesario. Pero bueno, entonces el analista no sanciona lo que debe ser. Si sanciona, no es analista, por lo menos no es lacaniano. Lo único que sanciona es lo que dice la palabra, en distintas versiones de la palabra, porque no todas las palabras significan lo mismo, también hay todo un trabajo, lo que es el lenguaje, de ahí la interpretación, la incidencia, la construcción, lo sonoro, en fin, son versiones del lenguaje. No hay un mismo lenguaje, por eso acá al final de su vida ya trabaja con lo que se llama el post-joyceanismo. Joyce no puede ser joyceanismo, sino va sobre la obra de un enorme escritor, James Joyce, y deja un poco de lado los matemas, deja un poco de lado la topología y entra a trabajar algo que tiene que ver con lo sonoro de la lengua y de la lanza. Pero bueno, eso sí es para otro momento. Tenemos un ratito más. ¿Hay más cuestiones? Diana, en el Zoom, Juan Cruz Sánchez Niro. ¿Cómo quién? Juan Cruz Sánchez Niro hace un comentario en relación a lo que estaban hablando de la diferencia entre persona y sujeto. Y dice, es muy interesante también cómo Lacan diferencia persona de sujeto como sujeto causado por S1 y S2. Dejó ese comentario Juan Cruz. ¿Hay algún otro comentario del Zoom? No. Ahora no. Significante 1 y significante 2. En la serie significante, el S1, digamos, que empuja al S2 y son, digamos, las letras, ¿no? Con el cual, de las cuales Lacan se va a servir para escribir los matemas de los 4 discursos, y donde va a diferenciar el discurso de la histérica, el discurso del amo, el discurso del maestro, ¿sí? Y el discurso del analista, que es el preponderante. Entonces, ahí hay que entrar en la cuestión entre diferencia entre significante y letra, que es para Para la clase que te vamos a invitar después. Bueno, ¿alguien está pensando algo que quiere decir? Dale, ¿cómo te llamas? Valentina. Valentina. Vamos, Valentina. Me llamó la atención cuando hablamos todo de por qué es tan difícil curarse. Un poquito más fuerte, Valentina. Que me llamó la atención en esto de por qué es tan difícil curarse, en esto del romance con el síntoma, esto que dijiste de aquello que el sujeto más ama es lo que más lo hace sufrir. Mi pregunta es si esto solo aplica al síntoma o si se puede aplicar también a lo que es el amor ya con una pareja o con un otro. Qué linda pregunta. Tenía que ser una chica que hable del amor.
el tema del amor. No se ama a cualquiera ni de cualquier manera. El amor se sostiene en algo que es el objeto del otro que me enamora. El objeto del otro es una pequeña cosita. Ah, ese flequillito. No. No me gusta cómo caminas. Qué lindo modal que tiene. Qué hermosa voz. Entonces, el amor tiene también registros. Yo puedo imaginarme algo, le atribuyo al otro algo. Puedo registrar algo de lo simbólico que el otro me da, que transmite. Hay definiciones muchísimas del amor a lo largo de la enseñanza de Lacan, no las voy a traer todas porque no las tengo presentes todas. Pero hay una que viene a tu pregunta, que no hay amor sin odio. Hay un tango que lo canta Julio Sosa de una manera extraordinaria. Toda la poética, toda la literatura, todo el arte y todo el psicoanálisis está diciéndonos que no hay amor lineal, que el amor está del amor al odio y del odio al amor, vamos en un movimiento, digamos, como en una danza. Odio y enamoramiento lo llama Lacan en el seminario 20. Ese pequeño objeto que es la fetichización del amor. El amor se fetichiza, pero no en el sentido de la perversión fetichista, sino de una condición del amor. El amor tiene condiciones. Esas condiciones no son unívocas. Está el flechazo, que en general es por la mirada, la primera vez, y son los momentos del amor, los tiempos del amor. Se pasa del amor al odio y del odio al amor. Cuando predomina el odio viene, ¿no es cierto?, la separación. Entonces, a veces el amor es un síntoma. Se puede transformar en un síntoma. ¿Por qué se puede transformar en un síntoma? Porque toca algo, ¿no?, del sujeto, de lo cual el sujeto no quiere desprenderse, pero lo hace parecer. No sé si te contesto. Es una pregunta muy interesante y muy difícil de articular, que en tu pregunta está compendiado años de trabajo de la enseñanza de Freud y Lacan. A mí me dijeron que hasta las 11 se tiene que quedar, ¿verdad? Ha sido un lujo realmente el tenerte acá cuando yo te invité. Gracias.